Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Bienvenidos a Seed Rocket Startup School, hoy en otra edición especial confinamiento, lo vamos a llamar así, por cariño, por positivismo, claro que sí. Vamos a tomarnos esta situación, pues precisamente por la oportunidad de conocer a profesionales como las que conoceremos hoy, con proyectos extraordinarios como los que hablaremos hoy y de todos sus conocimientos de los que vamos a aprender hoy, como no, y como siempre, con el señor Jesús Monleón. ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien, aquí estamos en casita. Exacto, bien hecho, bien ahí en el búnker, claro que sí. Ahí, resguárdate, que cuando salgamos de esta habrá tanto por hacer. Sí, muchos planes, hay que apuntar todos los planes que hay que hacer. Pues venga, vamos a recibir las que son nuestras invitadas de hoy. Tenemos a Laurence Fontinoy. ¿Qué tal, Laurence? Muy bien, lo mismo, ¿no? En casa con mi marido, 3 niños, así que muy interesante el momento. Exacto, viviendo un momento vibrante en tantísimos aspectos, haciendo malabares, claro que sí. Tenemos a Clelia Morales también. ¿Qué tal, Clelia? Muy bien, también bien. Confinamiento total. Bueno, me alegro. Que todo el mundo esté bien viviendo esto, pues eso, de la forma más saludable sobre todo y constructiva posible. Pues si te parece, Jesús, vamos a conocer el que es el proyecto de nuestras invitadas de hoy. Seed Rocket Startup School. ¿Y a ti que nos escuchas? ¿Conoces Pigari? Entonces conoces el mejor sistema para que los empleados de las empresas gestionen todos sus gastos con tarjetas Mastercard físicas y virtuales. Entra en pigari.com y verás que todos son ventajas, porque se acabaron los reembolsos a los empleados, se acabarán también los engorrosos tickets físicos, ya que el justificante se digitaliza en el momento del pago y, por si fuera poco, ofrecen un ahorro de hasta el 40% de los costes de gestión de los gastos. Pigari.com, ahorra y gestiona tus gastos de forma fácil y segura. Pues Clelia y Lauren son las fundadoras de Boom. Y os quería preguntar, si queréis una después de la otra, nos expliquéis un poco vuestra trayectoria antes de arrancar Boom y que pues nos explicáis un poquito qué habíais hecho previamente y cómo os conocisteis. Yo llevo muchos años en tecnología, llevo más de 20 años en tecnología y antes de empezar con Boom he estado en empresas de tecnología como Google, como directora de marketing, con eBay y también es donde conocí a Clelia, lo hablamos luego, pero básicamente mucho tiempo en tecnología, trabajando con otros, aprendiendo mucho, son empresas de mucho emprendimiento dentro de la empresa, muchos perfiles de innovación, así que realmente siempre quería empezar algo mío, ¿no? En algún momento y desde luego pues lo hablaremos, pero tuvimos la oportunidad de ver algo muy interesante en el tema de fertilidad a raíz de experiencia personal y es cuando nos lanzamos con Clelia. Yo soy belga, vivo en España 20 años y he vivido en Estados Unidos, en Holanda y Bélgica, por supuesto. ¿Y por qué viniste a España? ¿Por qué razón? Pues yo vine para estudiar un MBA en el IES en Barcelona, en el 2000. Y bueno, en mi caso, algo parecido a Laurence, también trabajando siempre en tecnología. Yo, soy de Honduras, vine a España hace 20 años, viví también en Londres y básicamente mis inicios estaban más en el lado de comunicación y marketing, siempre aplicado al mundo tecnológico. Estuve allí en la burbuja, fue bueno, no sé cómo llamarlo aquello, divertido o no, pero bueno, aprendí mucho. Luego ¿En qué empresa estuviste en ese momento? Estaba en una consultora que llevábamos toda la parte de relaciones públicas de empresas tecnológicas en Porter Novelli. Y claro, vimos pues cómo estaban nuestros clientes súper arriba y de repente fue el batacazo. Entonces sí vimos muchos caer, ¿no? Muchos que se recuperaron, que están allí, pero que algunas startups pues se quedaron en el camino. Entonces fue una época donde aprendí mucho porque vi muchos casos, pero bueno, seguí mi trayectoria en tecnología, fui a eBay, en eBay estuve 9 años y haciendo siempre diferentes funciones, ¿no? Empecé como PR, pero luego me fui a mercados emergentes, lanzando Rusia. Siempre estuve involucrada en temas de innovación. Mis últimos años fueron como directora de social media para Europa y los últimos 2 años fueron directora de marketing para el sur de Europa. Estoy
además casada con un holandés, o sea, diversity a tope, con dos niñas. Y bueno, pues como comenta Laurence, en 2015 pues nos volvimos a juntar, pusimos una visión juntas. Porque ¿dónde coincidisteis vosotros? ¿En eBay? Coincidimos en eBay en el 2006. Yo era directora de comunicación para España en ese entonces y Laurence era directora de marketing. Entonces trabajamos juntas 2 años, así que cuando nos volvimos a encontrar fue como, o sea, nos conocíamos muy bien. Y eso es muy importante a la hora de escoger un buen co-founder, ¿no? A la hora de crear una startup. Oye, ¿y cómo surgió Boom? Pues por motivos personales. Realmente, tanto por el lado de Clelia que yo, no ha sido fácil el camino hacia la maternidad. Como pues muchas profesionales, empezamos tarde con mi marido y la edad estando ahí, pues nos encontramos muy rápidamente en tratamientos de fertilidad. Y ahí pues ves como hay mucha gente. De repente piensas, pero bueno, no es solo yo, veo que muchas personas atraviesan los mismos problemas y a raíz de esto realmente es empezar a pensar cómo puede la tecnología impactar, ¿no? Y cómo puede ayudar en un proceso de búsqueda de embarazo. Sí, solo añadir a esto que siempre pensamos, en mi caso, o sea, siempre pensé que podía tener un reto de fertilidad. Al final no tuve que acudir a un tratamiento, pero siempre pensé que había un gap ahí, que no es tan fácil, ¿no? Cuando decides ir a buscar un bebé. Pero por otro lado, también hay un tema de salud de la mujer en general. Está muy desatendido. Yo creo que se ha innovado en los últimos 2 años más que en los pasados 15. Y nuestra visión siempre ha sido salud de la mujer, ¿no? Empezamos por fertilidad porque hay que empezar por un sitio, pero vamos a salud reproductiva, quiere decir desde los 25 años hasta la menopausia. Y siempre con una visión internacional. Jesús, tú lo sabes porque nos conoces desde el principio y siempre quisimos pensar en grande, que es lo que nos ha ayudado, ¿no? a llevar el crecimiento de Boom también, tener una visión muy ambiciosa. ¿Y qué es Boom exactamente? Woom es una empresa que con los datos y la tecnología ayudamos a las mujeres a tomar mejores decisiones. Es una aplicación móvil. Estamos iterando también otro tipo de productos como puede ser un React, especialmente para América Latina. Y con estos datos lo que hacemos es dar contenido que ayude a tomar decisiones. En caso de fertilidad, que ayude a que una mujer se conozca más rápido y quedarse embarazada de forma natural, o ayudarle a tomar la decisión de ver a un especialista, que puede tardar hasta 3 años, ¿no? Entonces esto pues extrapólalo a una mujer que en un futuro podemos entrar a prediagnóstico con endometriosis, a conocerse mejor para hablar más rápido con un especialista, ¿no? Entonces, digamos, son datos, tecnología para conocer el propio cuerpo, ¿no? Pero siempre, o sea, digamos así, esa aplicación móvil que siempre va orientada para, pero que lo diga así tan bestia, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, bestia no, pero decir que es para quedarte embarazado, ¿no? Luego, no hay un posterior de seguimiento después. Ahora es para quedarte embarazada, pero estamos trabajando en otros productos. Ahora estamos entrando a prevención, ¿no? Y claramente estamos pensando en productos de embarazo, posparto, incluso menopausia. Explicarnos un poquito, pues has comentado, ¿no? El 2015 os ponéis a desarrollar el proyecto. Explicarnos un poquito. Yo recuerdo, ¿no? Fue en ese año que vinisteis al Seed Rocket. Sí, bueno, sí. Explicarnos un poco cuál ha sido el proceso y por qué pasos habéis ido pasando a la hora en estos, digamos, prácticamente 5 años. O sea, ¿qué son las fases en las cuales habéis ido pasando? Bueno, las fases al principio, ¿no? Ha sido desde luego el momento de arranque, ha sido cuando nos juntamos Clelia y yo con una misma idea de ayuda en una búsqueda de embarazo, salud de la mujer. Y rápidamente al mes de esto estábamos en campus Google, empezando desde abajo en la comunidad, en el café. Pues conocimos a vosotros, a la gente de Seed Rocket y aplicamos muy rápidamente al primer campus, que era a un mes de empezar. No teníamos nada, ni una PPT, ni una PowerPoint, ni todavía muy definido exactamente qué iba a ser Boom, ¿no? Entonces yo creo que ha sido desde luego un paso inicial súper importante porque puso mucha velocidad. Recibimos el tercer premio de 200, te da ya una idea de, ok, la idea tiene todo el sentido del mundo. Y a partir de ahí fundamos la empresa,
y arrancamos rápido, crecemos equipo, empezamos con el algoritmo. Ha sido los pasos importantes, ¿no? Este primer algoritmo que hicimos nada más en noviembre, como justo después de la entrada en SeedRocket. Y luego después nos impulsó mucho también tú realmente, Jesús, ¿no? Porque nos lideraste nuestra primera ronda y eso ha sido también un momento clave porque vinieron gente muy importante en la ronda que nos han ayudado en estos inicios, ¿no? Tanto en la parte de UX como la parte de mobile. Yo creo que eso ha sido fundamental. Nuestro tiempo en campus también ha sido muy clave porque ahí, después de vuestra época de SeedRocket, que diría que es un momento pre-seed, que es el primer año, luego pasamos también a la residency de Google, que ha sido un momento distinto, un momento donde ya teníamos equipo, teníamos una cierta atracción y ya estábamos empezando el modelo de negocio. En una categoría nueva como Femtech, Female Technology, que tiene 4 o 5 años, hay un reto clave que es cuál es el modelo de negocio. Igual estás en una categoría donde está claro desde el principio que es comercio electrónico, por ejemplo, pero en nuestro caso, los players en el mundo, que son como 5, siguen buscando modelos de negocio o probando, ¿no? Nosotros ya tenemos uno que es Core y hemos ido pivotando de B2C a B2B, esos son caminos muy interesantes. Pero vas buscando, y yo creo que esto es un momento donde estábamos en el residency de Google. Y luego pues pasamos a otro momento que ya es salir de campus, ya has crecido como empresa, ya estábamos en 2 países, en España, en México, donde empezamos a tener mucha atracción y ya pasamos a un momento pues ya de internacionalización, donde entramos en un tercer un poco momento con The Venture City y ahí es... toda la parte de desarrollo en Latinoamérica, ¿no? Que yo diría que es como una tercera fase. Y ahí, pues hoy en día estamos en 7 países y tenemos 1 millón de usuarios. Algoritmo. ¿Qué hace vuestro algoritmo o qué hace vuestra aplicación? ¿Qué hace una chica? ¿Cómo ayudáis de verdad a que una persona se pueda quedar embarazada? Mira, súper interesante. Además, en el momento en el que estamos, esa pregunta es apasionante. Te cuento Oye, antes de nada, ¿habéis notado repunte o no de la aplicación estos días de confinamiento o no? Hemos notado diferencias en el uso, ¿no? Desde que están, por ejemplo, algunas han decidido pausarlo en la búsqueda de embarazo, pero lo siguen como prevención, aunque jamás nos vamos a posicionar como una prevención porque no tenemos no somos certificados, ¿no? FDA, pero sí siguen su ciclo y perfectamente saben cuándo es una ventana fértil. Hay mujeres que siguen adelante. El 70% sigue adelante, no se está replanteando. O sea, que no es un impedimento lo que está pasando para que la gente decida continuar con sus planes. Vamos. Hay dudas, lógicamente. Como te digo, un 70% sigue que sí, y luego hay dudas, no saben qué va a pasar, hay poca información, pero la aplicación la siguen utilizando, ¿no? Es más por un seguimiento. Y volviendo a lo que comentábamos del algoritmo, o sea, ¿cómo hacéis que alguien que pueda quedar embarazada? Sí, pues mira, además de la tecnología tenemos claramente una capa científica, ¿no? Trabajamos desde el principio con el doctor Bruna, que es como la mente detrás del algoritmo. El algoritmo hace 2 cosas. Por un lado, predice la ventana fértil, cuándo es el día más fértil de la mujer y también predice cuáles son las probabilidades de embarazo de una mujer, ¿no? Entonces, las probabilidades de embarazo están vinculadas a la edad, al tiempo de estar intentando concebir y si tiene una condición médica. Y lo que estamos haciendo, el algoritmo normalmente ha aprendido de una mujer, ¿no? Aprende del ciclo de una mujer específica y va pronosticando. Ahora lo que estamos haciendo con los datos que tenemos ahora es el momento de empezar a utilizar la data de muchas. Entonces lo que estamos haciendo es mejorando el algoritmo a través de Machine Learning, donde está aprendiendo de los ciclos de muchas mujeres para hacer una predicción. Eso por un lado, y lo que hace es que puede mejorar las predicciones, estamos justo en eso, a 1 día, 2 días, predecir cuándo puede tener una mujer un retraso de regla, y esto al final influye toda la ventana fértil, ¿no? Y por otro lado, súper interesante es que empezamos a coger no solamente la data del ciclo, pero todo el resto de parámetros. Si está estresada, si duerme, relaciones sexuales, actividad física, y lo que estamos determinando es
cuáles de todas estas variables afectan esa regla, ¿no? Y lo que podemos hacer en un futuro es hacer una mujer cuando entre en womb, tener cuál es su siguiente mejor acción para quedarse embarazada, ¿no? Su next best action, o sea, si es el peso, si es dormir más, si es hacer más deporte. Entonces, claramente estamos en otra etapa muy enfocada en Machine Learning en este momento. Porque todo eso sí que influye, o sea, todas las variables, o sea, son condicionantes relevantes para quedarse embarazada. Hay unas que están probadas científicamente, como el peso o el tabaco, por ejemplo, y luego hay otras que aquí se puede abrir una área nueva a nivel de investigación. Te pongo el ejemplo del estrés. El estrés no está probado científicamente que afecte la habilidad de una mujer en quedarse embarazada. Pero ¿cuántas veces escuchamos? No, es que se relajaron y se quedaron embarazadas, ¿no? Entonces, a raíz de tener también tantos datos, incluso podemos empezar a poner a disposición estos datos, que ya lo estamos haciendo, para crear papers a nivel científico. Entonces, no solamente obviamente seguimos todo lo que está probado científicamente, pero estamos abriendo un área de investigación súper interesante, ¿no? A nivel de salud de la mujer. ¿Cómo coordináis, no? ¿Cómo coordináis? Entiendo, en aquel momento yo recuerdo que contratasteis a un developer, ¿no? O a un equipo de developers y teníais a este doctor. ¿Cómo de fácil es unir un doctor, ¿no? Que tiene sus pensamientos, ¿no? Y trasladarlo a un algoritmo, digamos, más de código, ¿no? Eso fue relativamente fácil, fue complicado y supongo, bueno, con vuestras opiniones personales, ¿no? De eso, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso muy interesante porque claramente un médico, para él nunca es 0 o 1, que es el caso de un ingeniero, ¿no? Depende en este caso, en este otro. Entonces ha sido realmente un reto de liderazgo por parte del equipo técnico en liderar también cómo hacer que este médico pudiera pensar en un árbol de decisión de manera más estructurada, ¿no? Entonces ahí ha sido pues todo este proceso donde ha sido un acercamiento durante días entre el médico y los ingenieros. Yo creo que en la vida de Boom ha sido el momento casi más interesante, yo diría, que era todo al principio. Luego pues ya es distinto porque el médico ya ahora sabe, entiende cómo hacerlo. Entonces ahora cuando tenemos sesiones de estas, de un upgrade del algoritmo, es muy distinto, son 3-4 horas, nos centramos en un parámetro, pues por ejemplo, pues la AMH, que es una antimuleriana que mide la reserva ovárica de la mujer, esto cómo afecta, y él ya viene como preparado, porque ya sabe un poco mucho mejor a qué enfrentarse. En aquel momento que estabais arrancando, en aquel momento surgieron, o justo ese mismo, no sé si recuerdo, el mismo año, en otros años, diferentes players que hacen cosas similares en diferentes mercados, en Europa, en Estados Unidos, y bien financiados, ¿no? ¿Eso fue un stopper para vosotros? ¿Ha sido un stopper? ¿Hacia dónde han derivado cada uno de esos competidores? Claramente siempre la competencia hay que echarle un ojo, ¿no? Y no deja de ser un reto. Está claro que hemos sabido diferenciarnos, por ejemplo, si hablamos de la competencia, hay un competidor grande en Estados Unidos, hay dos, que es Glow y Flow, ¿no? Muy centrados en mercados o americano-anglosajones. Luego hay otro que es Clue, que está en Alemania, muy enfocado a cycle tracking, y luego hay algunos que tienen un device, ¿no? Está AVA en Suiza, que es un device que son pues 200 euros, y luego está cycle tracking, Natural Cycles, que es un termómetro que puede costar 100 euros más o menos. Al final, nosotros siempre vamos a hacer un producto para muchos, o sea, no pensamos en tener nuestro propio device, quizás en conectarnos a existentes, por ejemplo, esto puede ser una opción. Y luego hemos sido first movers en América Latina, por un lado, esa es una diferencia grande, que estos mercados, no hay un Femtech, una empresa dedicada a la tecnología femenina ni en el sur de Europa, ni en América Latina que sea nativa, y por eso hemos crecido más rápido. Luego tenemos otras diferencias importantes, Jesús. Por un lado, somos la única a nivel global que ve tanto la fertilidad del hombre como el de la mujer, ¿no? El algoritmo ahora tiene en cuenta los parámetros de fertilidad del hombre. Vemos estilo de vida y aconsejamos al hombre a través de ella, porque nos dimos cuenta a través de estudios que ella es quien lidera, ¿no? Y a través del comportamiento de la aplicación, eso es un gran diferenciador.
Y por otro lado, también la comunidad. La comunidad, súper importante, es una comunidad que está dentro de la aplicación. Y si en una comunidad normal es 1% de los usuarios que escriben en WOM, es un 7%. A esto le añado pues lo eficientes que hemos sido en Capital, porque como bien dices, por un lado tienen muchos fondos, pero al final hemos sabido gestionar el capital bastante bien y además, como comentaba Logan, también somos los primeros en monetizar, ¿no? En encontrar un modelo de negocio interesante. Entonces yo creo que al final aquí tienes que buscar un poco la vida, ¿no? Y seguir innovando y pivotando. Porque yo recuerdo en aquel momento, ¿no?, que había el miedo, ¿no?, o el riesgo de decir, bueno, estos que en aquel momento no me acuerdo, pero habían recibido una cierta financiación, ¿no?, y ya un cierto riesgo de que vinieran a mercados pues latinos, ¿no?, o vinieran a Europa, vinieran a España, ¿no? Y esto no ha acabado pasando. O sea, ellos se han centrado en sus propios mercados. Y había el otro, es que no había modelo de negocio en aquel momento para nadie, ¿no? Y ahora sí, ¿nos podéis explicar un poco cómo ha sido vuestro reto? Porque a veces me parece más interesante, ¿no? Conseguís una cierta atracción a nivel de usuarios, pero ¿cómo habéis conseguido encontrar ese business model? O sea, oír cómo habéis sido ese proceso de pivote de business models. Bueno, ha sido y sigue siendo un camino, ¿no? Porque realmente en esta categoría donde estamos hay varios modelos potenciales e incluso puedes tener varios a la vez. Luego te tienes que centrar mucho y ver en qué momento estás. Nosotros vimos al principio, nos metimos la cabeza en B2C, porque pensábamos que tenía todo el sentido del mundo, pero hablamos de hace 3 años y hace 3 años es distinto que hoy. Hace 3 años, pues todavía poca gente podía pagar para un monthly subscription, por lo menos en los países donde estamos, ¿no? Entonces empezamos con esto, ha sido difícil, no conseguimos realmente monetizar de manera interesante y hemos sido también muy rápidos en hacer un cambio ahí. Un día vino una farmacéutica y dijeron, bueno, nos interesa mucho lo que hacéis, nos interesan los datos, entender quiénes son nuestros pacientes, no sabemos cuál es el perfil de nuestros pacientes. Y entonces es cuando piensas, claro, of course, ¿no? Siempre pensamos igual en un exit con una farma, pero realmente ya es un business model y es ya. Entonces, pues, utilizamos esta oportunidad de trabajar de cerca con la farma para entender, porque claramente por el background de donde venimos, pues nos pusimos la cabeza en B2C porque veníamos de ahí, entendemos muy bien esto, pero no somos de una farma, no hemos trabajado en el sector farmacéutico. Entonces, pues ha sido entender fast track qué es lo que necesitan y construir y ser muy ágiles. Y en un año, pues construimos una monetización muy interesante en 3 o 4 trimestres realmente, cuando hemos estado en un B2C sacando la lengua fuera un año antes, 1 año y medio. Entonces yo creo que es muy importante ahí y sigue siendo hoy en día. Por ejemplo, hoy con COVID, pues piensas que ¿qué necesitan tus clientes? Montamos muy rápido un estudio para entender cuál es el reto de nuestras usuarias en frente de la búsqueda de embarazo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvisteis generando tracción? O sea, desde el 2015 arrancáis el proyecto, entiendo, yo estoy haciendo números aquí a ojo buen cubero, 2016 lanzáis. ¿Cuánto tiempo estáis intentando ver generando el producto que genere tracción? Proporcionalmente con otras empresas hemos estado más tiempo en tracción, ¿no? Y era un poco nuestra estrategia inicial de conseguir un mínimo de tracción, por lo menos hasta 300.000 usuarios. No hemos mirado la parte de monetización. Y eso es igual un poco peculiar comparando con otras empresas, pero ahí como... ¿Estuvisteis focalizados cuánto tiempo en tracción? Pues un año para conseguir los 300 primeros 1.000 usuarios. Y ahí, pues, Clelia puede hablar de KPI, pero realmente hasta estar bien, con buena penetración en España y en México, no hemos empezado con la parte de monetización. Y solo ahora para que me deis el dato, ¿cuántas embarazadas podéis tener en un año o en un mes? O acumuladas. Pues tenemos, mira, muy interesante, tenemos 55.000 mujeres que han reportado un embarazo en WOM. De hecho, es nuestro KPI principal, número de mujeres embarazadas.
y estimamos que puede ser entre 2 y 3 veces esta cifra, ¿no? Muy interesante que un 5% de los nacimientos en España, la mujer está utilizando la app. Entonces le hemos ayudado. Para mí sí que es sorprendente, ¿no? Porque son aquellos proyectos, yo siempre digo que hay pocos proyectos que todo el mundo quiere cambiar la vida de la gente, ¿no? Y lo dice en el DEC, pero luego que realmente pase, ¿no? Pues hay pocos, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? Que realmente puede impactar súper positivamente en la vida de una persona, ¿no? Y como esté un niño. En ese proceso de generar tracción, ¿cuál fue el driver principal que vosotros os centrasteis? Porque hacer una aplicación que las chicas utilicen regularmente no tiene que ser fácil. ¿Cuáles fueron vuestros primeros drivers y qué es lo que medíais exactamente? No sé si es retención, engagement y cómo lo medíais. Bueno, en este caso, Jesús, nosotras hemos sido muy frikis de medir todo, ¿vale? Entonces, a ver, centrémonos en dos puntos, ¿no? Por un lado, la adquisición, el producto tiene un reto, que es que no se comparte, porque es algo que quieres mantener en la discreción, lo compartes hasta cuando estás embarazada y probablemente a los 3 meses, ¿no? Entonces, nuestro foco era ser lo más eficiente posible en performance, porque es lo que hacíamos a la hora de adquirir usuarios y nos centrábamos en calidad y cuántos se registraban, ¿no? Entonces, teníamos una tasa de registro alta, un 70% de las usuarias que adquiríamos se registran y las campañas de performance a los inicios las hacíamos nosotras, ¿no? No fue hasta cuando ya empezamos a adquirir en México que decidimos tener una ayuda, una agencia. Y por otro lado porque no solamente nos centrábamos en hacer una buena adquisición y ser muy eficientes a nivel de dinero, a la hora de adquirir, pero también qué es lo que hacían y cómo se quedaban. Y aquí es donde nos obsesionaban los cohortes, ¿no? Al principio no mides, o sea, no mides en detalle. Ahora ha cambiado muchísimo nuestro funnel, ¿no? Pero poder ver cuáles son esa primera semana, asegurarnos que fuera alta, ¿no? Y obviamente el primer mes. Entonces estábamos muy obsesionadas con medir los cohortes. Ahora estamos midiendo, o sea, estamos adquiriendo usuarios donde optimizamos no solo a registro, sino que también a día 1 de actividad. Y tenemos muy marcado, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer una usuaria en el día 1, en el día 2 y en el día 3, que va a asegurar que se quede en el tiempo. Tú lo que dices es que sabréis qué acciones tienen que hacer las usuarias para que se queden en el tiempo. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿Y cómo habéis sabido qué acciones son las que tienen que pasar? ¿Cómo habéis hecho esto? O sea, ¿habéis hablado con las usuarias? ¿Habéis mirado datos históricos o qué? Datos históricos, porque una cosa que hemos aprendido mucho, o sea, obviamente hablamos muchísimo con las usuarias, o sea, solo teniendo la comunidad, eso es oro, ¿no? El contacto que podemos tener con las usuarias, pero muchas veces hay cosas que te dicen porque tienen la intención de hacer, pero luego lo que hacen es distinto, ¿no? Entonces lo que nos interesa también es ver qué hacen en la aplicación. Hicimos, digamos, cohortes de mujeres muy activas a ver qué es lo que hacían en ese día 1, día 2 y día 3 y en eso basamos nuestro CRM y nos ha dado resultados. O sea, que nosotros sabemos que el día 1 una usuaria sí o sí tiene que ir a ver su calendario, porque si ve su calendario va a volver al día 2. Es donde está el punto de engagement, ¿no? El calendario. Y en el día 2... ¿Por qué el calendario? Pues por curiosidad. Al final es como tu playbook, empiezas a ver cómo te funciona el ciclo, cuándo va a ser tu siguiente regla, cuándo es tu ventana fértil. Entonces, es ahí donde se genera la confianza y si el calendario le suena familiar y le gusta, pues va a volver, ¿no? Uh-huh. Que es el caso. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis hasta encontrar esos, digamos, 3, 4 puntos relevantes que son los que tienen que hacer la usuaria? Pues probablemente, siendo totalmente transparentes, pues 2 años o 3, ¿no? Fuimos, lógicamente, entendiendo cuál era ese user experience que queríamos, ¿no? Pero a la hora de poder hacer esos cohortes de usuarias activas y seguirlas, esto fue cuando tuvimos recursos para estar también con un data scientist. Aquí nos ayudó mucho cuando estuvimos en el programa de aceleración con The Venture City, ¿no? Que es un trabajo codo con codo que hicimos con sus propios data scientists, cogimos información de Mixpanel. Entonces, no, son procesos más complejos que cuando empiezas, ¿no?
Y en el México, ¿por qué? Yo recuerdo, ¿no?, haberos preguntado, oye, ¿por qué México comprar tráfico si no lo monetizas? Monetizar México es más complejo. O sea, ¿por qué decidisteis iros a México y no a Francia, por ejemplo? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Uno, porque empezamos a tener tráfico orgánico ahí. Eso vino sí solo. Empezamos a ver ahí mucha tendencia y empezamos luego con las campañas. Luego, otros países también de Latinoamérica, lo mismo. ¿Qué pasa? Que depende cómo quieres monetizar, ¿no? Si vas a B2C o B2B, realmente B2B es muy interesante porque las farmas o nuestros clientes quieren saberlo de todos los países, no quieren saberlo en España, quieren saberlo en México, pero también potencialmente en Asia. Entonces, ahí tienes otra perspectiva también de pensar, bueno, tú piensas un poco tus usuarios como un panel de usuario para que sea representativo para tus clientes, ¿no? Eso es otro. Y luego el B2C siempre está ahí. Nosotros no estamos plenamente en el B2C, pero estaremos en un año. ¿Qué le vendéis en el B2C? ¿Qué vendíais? Iniciamos con un chat con médicos y eso no funcionó por distintos motivos. Creo que también por el timing, porque un usuario y los tipos de usuarias que tenemos, lo que vimos es que las que están ok de pagar por algo son las que son más jóvenes, que justamente no son las que tienen más reto. Pero esas mismas mujeres, 3 años después, pues ya tienen 33 o 35 y ya tienen más reto. Entonces lo que vemos es que hoy pues hay más posibilidad de construir un freemium interesante y ahí por eso toda la parte de machine learning en la cual estamos también para construir pues un modelo más de algorítmico, un modelo donde un next best action, donde hay más reasons to pay for something, ¿no? Y así un poco resumido. Y el B2C, perdona. Sí, no, también por último, que no había nadie en Latinoamérica en cuanto a Femtech, a Female Technology. Entonces, claramente, pues, de ahí la oportunidad de estar y de ser un first mover ahí. Y el B2B, has dicho que eso se acercó a una farma, pero ¿qué es exactamente con lo que les vendéis? ¿Y cómo y si ha ido variando el producto que vendéis a lo largo del tiempo o no? Sí, mira, el producto claramente ha ido evolucionando y lo seguirá porque está todavía en las primeras fases, ¿no? Nosotros, Jesús, con a nivel de data, nosotros estamos recogiendo ahora 70 parámetros, ¿no? 70 parámetros que son estilo de vida de la mujer y del hombre, ciclo de la mujer y también parámetros biométricos. Con estos 70 parámetros, lo que hicimos es un data lake y que se traduce hoy a 350 millones de data points, ¿vale? Y con esto, pues es donde hacemos pues todos los estudios de cara a dar contenido a la usuaria, pero nace un producto que es el que estamos comercializando, que es como, en vez de un SaaS, es un DaaS, es un Data as a Service, donde la farma o donde los partners pueden, por un lado, crear sus propias queries de datos y poder tener datos, sus propios cortes, y puede tener como distintas estructuras, ¿no? de precios. Funciona exactamente como un SaaS y pueden haber cortes por país, por grupos de usuarias, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que de todos estos insights, pues también se pueden hacer campañas de awareness siempre muy contextuales dentro de la aplicación y la capacidad que tiene Boom de hacer research, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, en 24 horas, de 24 y 48 horas para el COVID, del primer barómetro que hicimos, que vamos a compartir con nuestros partners el lunes, tenemos 2.500 respuestas rápidamente. Entonces tenemos también un servicio de research y claramente está evolucionando. Entonces, ¿os planteáis abrir otros países para darle a las farmas pues mucho más data o simplemente queréis estar centrados en los países en los que estáis ahora mismo? Nosotros, que eso no lo hemos comentado, claramente nuestra expansión es global, ¿no? Vamos a sacar la versión en inglés, estamos trabajando ya cerrándola. Empezamos en 1 mes y medio, 2 meses, vamos a sacar una versión en inglés. Nuestra idea no es ir, digamos, y entrar fuerte a Estados Unidos, pero ver cuál puede ser nuestro crecimiento orgánico a nivel global, ver qué pasa en Asia, y en Asia no digo precisamente China, pero ¿por qué no un Singapur, ¿no? Y ver cómo vamos creciendo. Lo bueno de un negocio B2B es que no es capital intensive a la hora de crecer, ¿no? Sino que puedes tener paneles de usuarios
Y hemos sido muy puristas con el inglés, pero estamos rápidamente ahora adaptándolo a otros idiomas. A francés, por ejemplo, es el siguiente que vamos a sacar después del inglés. Entonces, en este caso, ya no haríais una captación de tráfico, eso ya sería más, no haríais una captación de pago, o sería simplemente pues más captación gratuita, orgánica. Orgánica. Veríamos cómo funciona orgánico, seguiríamos el mismo modelo que en México. Por ejemplo, eso no lo comenté, que el performance al final es como nuestra primera fuente, pero si al principio teníamos un 5% de orgánico, ahora estamos en un 30% de orgánico, que no está nada mal, para el producto que tenemos. Entonces, seguramente haremos algún push a nivel performance cuando vemos que a nivel orgánico merece la pena. ¿Cómo conseguís el orgánico? O sea, ¿qué acciones hacéis para conseguir orgánico? ¿Hacéis PR o cómo pues mira, no conseguís? El orgánico viene principalmente, por un lado, las mujeres que se quedan embarazadas y por otro lado, marketing de contenidos que tenemos en el blog, ¿no? En el blog, pues cualquier tema que se busca, ese tema, por ejemplo, endometriosis o algo, pues lo normal es que te lleve a Boom. Oye, ¿contratasteis algún experto para todo el tema de posicionamiento SEO o simplemente fuisteis haciendo vosotras por vuestros conocimientos, escribiendo artículos y posicionándolos? Bueno, un poco de todo. Un poco de todo. Sí, en algún momento pedimos ayuda, pero al final todo es bandwidth, ¿no? Donde lo inviertes. Mucho contenido y sí hemos tenido agencias que nos ayudan y han sido muy buenas a nivel puntual, pero no ongoing. Oye, y una pregunta que normalmente o habitualmente la mayoría de los Venture Capital son hombres. ¿Cómo ha sido vuestro proceso de levantar dinero siendo mujeres con un producto para mujeres? O sea, el típico, los inversores hombres lo entienden, les cuesta, es más complejo. No sé cuál es ahí vuestros consejos para otras chicas que están lanzando productos para chicas, para hablar con inversores. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia y qué recomendaciones tenéis ahí? Bueno, claramente hace falta ser muy focus, ¿no? Porque es más fácil targetear un fondo donde hay una mujer como partner mínimo, sino managing partner. Porque entiende el producto. No tanto por ser mujer como founders, pero por entender cómo se utiliza el producto. Porque ahí es donde es más difícil, ¿no? No tanto por ser female founders, pero al final 98% pues son hombres en fondos. Y entonces cuando empiezas a explicar pues la regla, el moco cervical, la temperatura, bueno, es todo un mundo, ¿no? Pero yo creo que al final es profesionalizar y ser, tener un buen CRM. Hemos hecho un setup de un pipe drive donde tenemos todos los fondos, quién está en el fondo, quién tiene más sentido, quién ha invertido en health, quién ha invertido en mujeres, donde hay un female partner. Te ayuda simplemente a priorizar, ¿no? Porque al final tienes que hablar con un montón de gente, un montón de fondos para igual uno o dos que te va a acabar invirtiendo. Y entonces ahí como es ser listo y ir muy preparado. Luego preparar mucho los materiales. También saber tener tu data room ready, ¿no? Con distintos niveles del data room, con un one pager, con un deck muy sencillo para el primer call. Luego, si hay un interés por parte del fondo, pues ya en una segunda call tener un deck que es más extended, que puedes compartir también, y luego tus financials en diferentes fases, pero que tengas este data room todo ready, porque va a ayudar mucho a qué documento das, en qué momento, y qué has dado a quién, ¿no? También. Entonces yo creo que hay mucha organización ahí, porque nosotros, pues no sé, hemos podido hablar con no sé, igual 100 fondos fácilmente, ¿no? Y desde luego no en España, fuera de España. ¿Y cuál es tu prioridad? ¿En qué país? ¿En qué momento estás con tu base de usuarias para poder pretender estar levantando dinero en este país? Sé que vamos un poco justos de tiempo, pero por acabar, bueno, tengo dos preguntas, pero esta me ha salido ahora, vosotros habéis levantado dinero de inversores de fuera de España y el equipo entiendo que tenéis radicado principalmente en España y operáis en España y en Latinoamérica, pero sin embargo habéis tenido algún inversor de Alemania, ¿no? O algún inversores fuera de España. ¿Cómo ha sido posible? Porque es realmente un poco complicado, ¿no? Digo que es muy distinto un business angel que un fondo. Pues tenemos de los dos, porque tenemos un fondo de Miami, tenemos otro fondo de México ya en el cap table y esperamos tener más en
dentro de poco tiempo. Pero al nivel de Business Angels es más bien tirar un poco de tus propios recursos, de tu network, con quien has trabajado en el pasado, empezar a mirar tu LinkedIn a tope, y luego redes, ¿no? Redes de Business Angels, desde luego. Y fondos, pues nosotros ha sido también por Captable. El Captable nos ha abierto mucho. Nos ha hecho muchas intros y eso yo creo que por eso es fundamental los primeros inversores al principio, los primeros business angels, mejores business angels, te traen también potencialmente un fondo en algún momento. Es en un efecto cascada. Ok, oye, pues yo, como tenemos que acabar ya de VAS, pues oye, agradeceros muchísimo vuestro tiempo. A mí la verdad que me parece una historia de picar piedra y ver resultados, ¿no? de monetización a lo largo del tiempo, donde pues normalmente dicen que no, que primero se requiere la atracción, que luego hay que monetizar, que habéis ido ahí pivotando los modelos y habéis encontrado, parece, el modelo adecuado en un mundo que no es fácil, ¿no? Que es verdad que de cara a los VCs o los inversores son muchos hombres y es un poco lo que dices, y a mí me pasa, por eso la pregunta que te he hecho del calendario, que al principio dices, oye, como concepto está muy bien, pero yo no sé cómo se utiliza. Lo he visto, por cierto, mi mujer lo ha utilizado y le ha funcionado. Así que eso para mí es la recompensa, ¿no? de Boom. Oye, agradeceros vuestro tiempo y felicidades por el proyecto, Clelia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por la oportunidad y el espacio. Ya sabes que os guardamos un cariño inmenso. Logan Fontinoy, Clelia Morales, gracias a las dos, de verdad, desearos toda la suerte del mundo. Esto es Seed Rocket, Startup School. Es importante, pero que muy importante que sepáis que tenéis que compartirnos, comentar, dar like a nuestros podcasts. Nos encontraréis en Google y Apple Podcasts, en Spotify, iVoox, Spreaker y también en nuestro canal de YouTube. Desde hace ya unos capítulos que también nos podéis encontrar desde esta plataforma. Ya sabéis que es importantísimo que nos hacéis saber que estáis al otro lado. Esto es Seed Rocket Startup School. Gracias a todos. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.